el Señor trae esperanza a nuestras vidas. Y el título de la predicación es ese precisamente. ¿Qué ocurre cuando morimos según el Evangelio? ¿Qué ocurre? Y dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 4, verso 13, le dice: ahora, amados hermanos, se está dirigiendo a los creyentes, queremos que sepáis lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no os entristezcáis, como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Pero, ¿acaso el creyente puede tener momentos de tristeza o de aflicción? Porque claro, la aflicción, afligir, es causar tristeza a alguien, ¿verdad? Y creemos que los creyentes pueden tener tristeza, pueden pasar por aflicción. Bueno, mira, el Señor Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido, yo he subyugado al mundo. Claro que los creyentes podemos tener tristezas y aflicciones, si lo dice el Señor. Pero claro, no como los que no tienen esperanza. Esa es la diferencia. En este versículo hay una palabra que es clave. Y es esa que dice: como los que no tienen esperanza. Es decir, nosotros nos afligimos, pasamos por tristeza, pero no como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Decimos que creemos que Jesús murió, eso lo dice el credo, ¿verdad?, de los apóstoles. Creo en Jesús, que murió y resucitó al tercer día. Y nosotros estamos llamados a vivir en la victoria de la vida, con aflicciones, con dolores, pero en la victoria de Jesús. Y nadie pudo hacerlo sino Él. En esa sangre es en la que tenemos depositadas nuestras esperanzas, en esa obra que Él hizo. Y no la podía hacer nadie más sino Él, el Cordero sin mancha. Y entonces a partir de ahí nosotros empezamos a vivir como cristianas y cristianos en victoria, con esperanza. No podemos caminar como los que no tienen esperanza. Dice, y entonces empezamos a caminar queriendo agradarle, agradándole a Él. ¿A quién? A Cristo. Yo, que últimamente me toca muchas veces estar horas con niños pequeños, ya sabéis por qué, pero bueno, me toca estar en los parques, me toca estar en los columpios y veo a los niños de 2, 3 añitos, caen mucho, tropiezan mucho, caen, digo, yo a veces digo, si me cayera yo tantas veces, vamos, ya estaba para el hospital, ¿no? Pues se pegan unos golpes, pero caen mucho. ¿Pero creéis que hay un solo niño que piense o que diga: yo quizás no estoy hecho para andar? No. Ninguno de ellos piensa así. Caen y caen muchas veces, pero están hechos para caminar, están hechos para andar. Igual que tú y yo estamos hechos para agradar a Dios, caminar agradándole a Él. Es así como tenemos que vivir en esperanza. ¿Qué le espera al creyente cuando muere? Cuando deja este cuerpo, cuando deja esta carpa, ¿verdad? Pues algo glorioso, algo maravilloso, pues lo que acabamos de ver. Un encuentro, abandonamos el cuerpo y estamos presentes al Señor. Pero esto debe ser algo no como una teoría, como algo que me han contado. Es algo que tiene que marcar tu caminar diario y mi caminar diario. Dice en Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos e hijas? Amén, ¿no? Somos hijos e hijas. Dice el Señor en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el miedo o el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que si tenemos fe en Cristo, hemos sido liberados del poder de la muerte y hemos sido liberados también del temor.
Es que el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es esa buena noticia. No tienes sino que confiar y tener tu esperanza puesta en lo que Cristo ha hecho. Y necesitamos conocer estas cosas. Pero de verdad, y yo le pido al Señor que no se te olvide lo que vamos a leer en esta mañana. Que no se te olvide jamás, porque te va a ayudar a caminar en victoria. Te va a ayudar a caminar agradándole a Él. Si tienes estas cosas en tu mente, si esto es una realidad en tu vida, si la crees firmemente, no como una teoría, esto va a hacer algo que camines de una forma diferente. Y es que quienes deciden vivir esta vida que estamos viviendo terrenal, esta vida temporal, quienes deciden vivir esta vida dándole el lugar que le corresponde a Dios en su corazón, ya han elegido dónde quieren pasar la vida eterna. Quienes han decidido vivir esta vida agradándole a Dios y confiando en lo que Cristo hizo, ya han decidido dónde van a pasar la eternidad. Acompáñame a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 a partir del verso 19. Vamos a leer la historia del rico y de Lázaro. No hay una mayor revelación del cielo y del infierno que esta. Y vamos a ver detalles que el Señor Jesús nos presenta, nos regala, nos revela acerca de lo que pasa cuando una persona abandona su cuerpo, ¿verdad? Y yo quiero ser un mero transmisor, de verdad. Yo solamente quiero transmitir lo que el Señor dijo, volver a leerlo, volver a decirlo, nada más, nada más. Dice el verso 19 de Lucas 16, Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de la casa de este hombre rico había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles. Primer detalle. Para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado. Fue al lugar de los muertos, Seol. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, «Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas». Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de vosotros puede cruzar hasta aquí». Entonces el hombre rico dijo, «Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento». Abraham le dijo, «Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron». El hombre rico respondió, «No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios». Pero Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos». Tremendo, Palabra del Señor. Pero no hay una mayor revelación en el Evangelio que esta acerca de qué ocurre cuando abandonamos este cuerpo. Y podemos ver varias cosas. Lo primero que vemos es que no es una parábola, y aunque fuera, tiene el mismo valor, pero no lo es porque da un nombre el Señor. Ahora imagínate que en esta historia el Señor directamente te hablara de una persona que conoces y que ha fallecido.
Sería más impactante, ¿verdad? Pero no es una parábola, porque da el nombre de Lázaro. Posiblemente ellos conocían a este Lázaro. Posiblemente. Lo segundo que vemos es que habla de un lugar que se llama Seol o lugar de los muertos. El lugar o región común donde iban a parar todos los que abandonaban el cuerpo, ¿verdad? El Seol. No es una condición. Estar en el Seol no es una condición. Es un lugar, una región común. Y dice Proverbios, en el capítulo 30, verso 15, dice que el Seol nunca dice basta. Hay 4 cosas que nunca dicen basta y una de ellas es el Seol. El Seol nunca se sacia, siempre está recibiendo. Si por él fuera, ¿verdad? Dice, el Seol nunca se sacia. Ahora, ¿qué ocurre? Que antes de la resurrección de Cristo tenía 2 estancias, 2 lugares. Un lugar de tormento llamado Hades, que en hebreo es Gehenna. Por eso cuando leemos en la Biblia Hades, Gehenna, bueno, pues está hablando de lo mismo. Hades es en griego, Gehenna es en hebreo. Ese era uno de los lugares, un lugar de tormento llamado Hades. Y otro que se llamaba el seno de Abraham. Y en el seno de Abraham, ¿quiénes iban a parar? Todos aquellos que compartían la misma fe que tenía Abraham. Es decir, creían en un único Dios, en un Dios creador, y creían que era espíritu. Todas esas personas iban a parar al seno de Abraham. Ahí estaba Abraham también, con Lázaro. El ladrón seguramente fue a parar a ese sitio, no, porque ya ocurre algo, hay un cambio a raíz de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Tiene el Hades, lugar de tormento, el seno de Abraham, los que comparten la fe de Abraham. Bien. Y por lo menos vemos 5 detalles, 5 revelaciones de Jesús acerca de cómo estaban estas personas allí, cómo estaban estas almas, no estos cuerpos, estas almas, ¿verdad? Dice, lo primero, el Lázaro, ¿cómo llegó hasta allí? Llevado por los ángeles. ¿Y el rico? El rico llegó, fue enterrado y llegó allí. Pero el pobre Lázaro fue llevado por los ángeles. ¡Wow! Primera diferencia, ¿eh? Ya tenemos un detallico, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dejo este cuerpo, si estoy en Cristo? Pues que soy llevado a la presencia del Señor, soy llevado, recibido. El segundo detalle, se nos dice que permanecen conscientes, están en el alma, pero son conscientes de dónde están. El tercer lugar se nos dice que nos reconocemos unos a otros. Vaya, nos vamos a encontrar con personas que conocemos, aunque no estén en un cuerpo físico. En cuarto lugar se nos dice que podremos recordar. Le dice Abraham al rico, le dice, acuérdate, recuerda que tú tuviste todo lo que deseabas. Aunque otros no tuvieran, a ti te importaba poco, ¿de verdad? Por lo tanto, podremos recordar. Y en quinto lugar se nos dice que entre ambos lugares había un abismo infranqueable. Unos no podían pasar al otro lugar y los otros no podían pasar a este. ¿Qué te parecen estas 5 revelaciones? Interesantes, ¿no? Vamos a ser conscientes, vamos a poder recordar. Uno está en angustia, el rico está en angustia, está teniendo sentimientos de angustia. Lázaro está recibiendo consuelo, pero claro, esto con un carácter eterno y sin remisión. El Hades es la insatisfacción llevada al extremo. Este hombre vivía en el Hades deseando que Lázaro le llevara una gota de agua aunque fuera. ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Agradar a Dios? ¿Darle un lugar en tu vida? Espero que sí. Espero que sí. Porque si son otras cosas, esas cosas las vas a seguir anhelando, pero eternamente. El Evangelio son buenas noticias. Y el Evangelio no está hecho para dar miedo a nadie. El Evangelio está dado para mostrar el amor que Dios te tiene y por el cual quiere evitarte que pases eso.
sea que el Evangelio son buenas noticias. Es que no hay que pasar por eso. Pero claro, esa insatisfacción extrema va a durar toda la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte y el Hades sean lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Eso dice Apocalipsis en el capítulo 20, ¿verdad? Que el Hades, en lugar de tormento, será lanzado, destruido al final de los tiempos y junto con él la muerte. Dice Apocalipsis que esta es la segunda muerte. Por lo tanto, pasar por el trance de la muerte física, si el Señor no viene antes, tenemos que pasar todos. El destino es lo que cambia, ¿verdad? Si estás en Cristo o no estás en Cristo. Pero aquí dice la Biblia que hay dos muertes. Una, la física, y una segunda muerte y definitiva, que será el final de los tiempos, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Segunda muerte. Esta es la segunda muerte. O sea, habrá personas que no pasen por la muerte física y por la segunda muerte, porque vendrá el Señor y se los llevará, será el rapto, que de eso también habla el 1 Tesalonicenses, el que hemos leído. Eso será el rapto de la iglesia, del pueblo de Dios. Habrá gente que pase por la primera muerte física, deje este cuerpo, pero no pase por la segunda porque ha muerto y está con Cristo. Y habrá personas que pasen por la muerte física y por la muerte definitiva. ¿Cómo tenemos a las personas que han muerto en Cristo? ¿Dónde están? En la presencia del Señor, ¿no? Siendo consolados, recordando, conscientes, conociendo a quienes están allí. Te vas a encontrar con tantas y tantas personas que deseas estar con ellas compartiendo la eternidad. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre o a la mujer si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará una persona por su alma? Dice el Señor. Si os dais cuenta, estamos todo el tiempo leyendo las palabras del Señor. No son cosas mías, no es algo que a mí se me haya ocurrido esta noche, es una noche de fiebre y os las esté transmitiendo. No se trata de eso. Pero, ¿qué cambió tras la resurrección de Cristo en ese Seol? ¿Qué ocurre? Bueno, lo primero que ocurrió, y ahora que llegamos a la Pascua, llegamos a la Semana Santa, es conveniente que recordemos estas cosas. Lo primero que ocurrió es que durante ese tiempo que el Señor estuvo en la tumba, Él fue a predicar. Él fue a llevar un mensaje a los que estaban en el Hades. Les explicó por qué estaban allí. Mira, lo dice la Biblia. Lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 19, que Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. ¿Se puede decir más claro? No, se puede decir más alto, pero más claro no, ¿verdad? Dice, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. O sea, ¿qué hizo Jesús cuando estaba en esa tumba? Fue a predicar a los que estaban en el Hades. Les explicó por qué estaban allí. En segundo lugar, otra cosa que cambia es que una vez que Cristo es resucitado, todos aquellos que estaban en el seno de Abraham, ¿y qué estaban haciendo en el seno de Abraham? Estaban siendo consolados. Dice, todos ellos se fueron con Cristo. Fíjate, lo dice la Escritura, dice Mateo 27:53. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. ¿Por qué no salieron antes? Porque Jesús va abriendo camino. Jesús venció la muerte y trajo la vida, la resurrección. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Pero después de que Él resucitara, no antes. En tercer lugar, entonces, ¿qué ocurre? Que el seno de Abraham se queda vacío, ¿verdad? ¿Y qué se queda? En el Seol, ¿qué se queda?
el Hades, la Gehenna, el lugar de tormento. Y ese lugar se ensancha, crece. Eso lo dice Isaías 5:14, ¿verdad? Dice que el Hades se ensanchó. Y es que el Hades no se cansa de recibir, no se cansa. Porque quedó vacío el seno de Abraham, claro que sí. Hoy ya no existe tal lugar como el seno de Abraham, no existe. Ahora lo que existe es vivir en la presencia del Señor. Y en cuarto lugar, ¿qué más me dice la resurrección de Cristo? Que no seré juzgado para vida o muerte por el hecho de haber creído en Cristo. ¿Por qué? Porque toda la justicia de Dios fue pagada con su sangre. 4 cosas que ocurren. Cristo predicó a los que estaban en el Hades, Cristo se llevó consigo a los que estaban en el seno de Abraham, en tercer lugar se ensanchó el Hades y en cuarto lugar podemos estar tranquilos, no vamos a ir al trono blanco. Pero eso sí, todos iremos al tribunal de Cristo, ¿verdad? Creyentes, claro que sí, vamos a ir al tribunal de Cristo. Cuando habla la palabra de tribunal de Cristo, nos habla de una palabra griega que es bema. ¿Os acordáis? Mira, la bema era el lugar, el estrado, donde se ponían los jueces después de una olimpiada. Bema. Eso se llamaba un estrado un poquito más alto, donde estaban los jueces, los que llevaban ¿os acordáis? Las coronas de laurel, coronas no sé, de muchos tipos. Entonces, los atletas, según cómo habían acabado la carrera, pues les daban una corona de laurel, una corona de un tipo, una corona de otro. O sea, o lo que es lo mismo, el galardón por lo que habían hecho, por cómo habían acabado la carrera, cómo habían corrido, cómo habían hecho la prueba. Entonces, todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y ahí recibiremos el galardón por lo que hemos hecho. Pero no vamos a ser juzgados para vida o muerte, porque Cristo murió por nosotros y Dios cargó su ira sobre él, para que tú no la tengas que cargar. O sea, yo que tenía una deuda que no podía pagar, recibí la gracia y alguien pagó por mí, alguien que no debía nada, que es Cristo. Podemos leer Apocalipsis, capítulo 20, y ver cómo nos habla de ese trono blanco donde las personas van a ser juzgadas definitivamente, ¿verdad? Apocalipsis 20, a partir del 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado en él? El Cordero. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba, o el Hades, también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado a este lago de fuego. Y repito, no estamos aquí para meterle el miedo a nadie. Al cielo no se llega por miedo, al cielo se llega por el amor de Cristo. Y esto es muy importante. Hay muchas personas que creen, no, es que me estás dando miedo. No, no queremos dar miedo a nadie. Queremos que entendamos que Cristo te ama, que Dios te ama. Al cielo no se llega por miedo, de verdad. Se llega por el amor de Dios. Y por haber creído en la obra de Cristo. Él hizo algo que nadie podía hacer. Nadie. Por eso le adoramos. Hay personas que se empeñan, ahora estaba hablando con un hermano, acerca de personas que creen en la corredención. Corredención. Bueno, yo puedo pasar por muchos trances, por muchos dolores, aflicciones, etcétera, etcétera, a lo largo de la vida. Pero eso no me hace corredentor con Cristo. Pero el único redentor es Cristo.
Y todo lo que sea sumarle a eso, ¿sabéis qué es? Restarle. Cuando queremos añadir algo a la obra de Cristo, le estamos restando, por lo menos para nosotros. Y esto es un error en el que no tenemos que caer. El único que redime es Cristo. El único que tenía una sangre incorruptible es Cristo. Y todo lo demás gira en torno a Cristo. Ahora hablamos de la Pascua, hablamos de la Semana Santa, hablamos de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, etc. Todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Si no es Cristo el eje de todo lo que entendemos, no entendemos nada. Es como una puerta que se desquicia. ¿Sabes, no? El borne de la puerta, se llama quicio, el quicio de la puerta, ¿no? Y se dice, oye, que me desquicia. O sea, es que me saca de los goznes, que es que me sacas. Bueno, pues si Cristo no es el quicio de tu puerta, de tu vida no va a girar. Tu vida va a rozar, tu vida va a estar caída, vas a estar sufriendo innecesariamente, no vas a vivir en victoria, no vas a vivir agradándole a Dios, porque estás haciendo lo que realmente te da la gana, aunque Cristo, bueno, aparezca en algún lugar para ti. Pero Cristo tiene que ser el eje de tu vida, sobre el que gira tu vida. Y esto es algo que tiene que quedar claro en esta mañana. Y a partir de ahí, entender que la persona que es creyente, que abandona su cuerpo, va directamente llevado a la presencia del Señor Jesús. ¿A qué? A ser consolado. Por mucho que hayamos sufrido en esta vida, como el pobre Lázaro, ¿verdad? Por lo tanto, hay dos lugares de destino, y esto quiero dejarlo muy claro, porque a veces se nos cruzan, ¿verdad?, la información. Por eso de ahí venía la pregunta de algunas personas. Hay solamente dos lugares de destino. O las moradas que preparó el Señor Jesús, cuando dijo, voy a preparar morada para vosotros, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, pero hay muchas moradas. O vamos a esas moradas que ha preparado el Señor, o vamos al Hades, al lugar de tormento. En la Biblia no se nos habla de ningún purgatorio, no aparece, no existe, es un invento. Ahora parece ser que los que hablaban del purgatorio ahora dicen que no, que era antes, que ahora no hay. Pero es que nunca lo ha habido. Nunca ha habido un lugar de purgatorio. Nunca ha habido tal cosa como las bulas de que voy a pagar un dinero para sacar almas del purgatorio. Voy a pagar un dinero para que un alma se salve. Eso no existe en la Biblia. Está dispuesto para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto el juicio, o el tribunal de Cristo, o el trono blanco. Pero no tienes que pagar dinero para sacar a alguien de no se sabe dónde. Eso no existe, nunca lo dijo Jesús. Y lo digo esto porque hay personas que luego escuchan en YouTube y que sé que son que han sido influidas por este tipo de doctrina. Que si el purgatorio, que si las bulas, que si pagar, que si orar por los muertos. No, eso no lo dice la Biblia. Es antibíblico. No encontramos estas cosas. Bueno, lo peor de todo es que con las bulas, se pagaba un dinero a la iglesia de manera que por eso te permitía seguir pecando porque ya habías pagado por eso, ¿no? No hay nada más antibíblico que eso. Por eso tener cuidado cuando se os habla, cuando se os dice o cuando se os quiere confundir. Mira, no hay más que dos sitios. Uno es un lugar de tormento llamado Hades, y todos los que están allí irán al trono blanco, o la presencia de Jesús, y a través de esa presencia del Señor Jesús pasaremos por su tribunal para recibir un galardón mayor o menor o nada. ¿Está claro? No quiero que se os olvide esto que acabamos de decir esta mañana, porque esto va a marcar vuestro caminar diario. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado, pero podemos vivir confiando en la victoria de la resurrección de Cristo. Y podemos vivir queriendo agradarle. Y todo esto es posible gracias a que Cristo ya pagó por nosotros.
Entonces, lo que vamos a vivir en estos días, la Semana Santa, el martirio, hoy sería el domingo, la entrada triunfal en Jerusalén, luego vendrán otra serie de cosas, vendrá el jueves el arresto, el Getsemaní, etcétera, etcétera. Todas estas cosas hay que recordarlas. Pero, ¿para qué? Pues para tener en cuenta por qué, como decía el ladrón, yo voy a ir a la presencia de Cristo. Entonces tú tienes que estar plenamente convencida o convencido de que tu lugar está en la presencia de Cristo. Y si no lo estás, tienes que decirle al Señor en esta misma mañana y sin mayor demora que te perdone. Que tú quieres estar con Él y que quieres vivir mientras estés en este cuerpo, mientras estés en esta vida, quieres vivir su victoria y quieres vivir agradándole. Y por muy torpe que seamos, y por muy débiles que seamos, podemos vivir la victoria de Cristo. Es que va a llegar un día en que no tendremos excusas. Es que no nos va a servir de nada. Es que no pude, es que yo quizás, es que, mira, no es así. O sea, las excusas se nos van a acabar. No se turbe vuestro corazón, decía el Señor. ¿Creéis en Dios? Pues creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Juan 14, 1, 2. Ahora, si vivimos con esta esperanza que Cristo nos ofrece, pues viviremos con otra expectativa, ¿verdad? No estaremos tristes. Dice, no os entristezcáis, es que alguien ha dejado este cuerpo, alguien ha dejado este mundo, ¿y dónde estará? ¿Y cómo? No estés triste. Se ha muerto en Cristo, se ha partido en Cristo, está con Cristo. Y tú vives con esa esperanza. Que hablo de la esperanza, ¿verdad? En algunas partes de la Escritura se habla de los que durmieron en Cristo, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver dormir en Cristo con esperanza? Tú esta noche te vas a acostar. Esta noche te acostarás. Mañana es lunes. No sé si trabajas o estudias. Pero cuando tú te vayas a la cama, pondrás un despertador o una alarma en el móvil con una intención, con una esperanza. Te irás a dormir pensando que te vas a levantar, que te vas a despertar. ¿Es verdad? Todos. Nos vamos a la cama con una esperanza, que es que nos vamos a despertar. ¿Tú eres creyente? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Estás bien arraigada, bien arraigado en Cristo? Vive con esta esperanza. Te vas a despertar con Él. Vas a dormir en Cristo. Pero esto es algo glorioso. Esto no es un motivo de tristeza, al contrario. Es un motivo de alegría. Es un motivo que te impulsa a vivir la vida en victoria. Que te impulsa a querer vivir la vida agradándole. Por lo tanto, todo aquello que en mi vida sé que a Él no le agrada, tengo que desecharlo. Tengo que desecharlo.